Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, Dios les bendiga en este hermoso día. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes en esta plataforma, y pues le damos toda la gloria, la honra a Dios, porque Dios es bueno, que Dios es grande, misericordioso, maravilloso, y Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de parte de nosotros. Como pueblo de Dios, nosotros debemos ir aprendiendo muchas cosas que nos van a ir sirviendo para ir desarrollando una vida de victoria, una vida de bendición. Dios nos quiere ver bendecidos, Dios nos quiere ver prosperados. Tercera de Juan, verso 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y partiendo de ahí, estando conscientes que la intención de Dios es vernos bendecidos, vernos prosperados, nosotros tenemos que ir desarrollando una mentalidad de hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y un hijo debe de pensar como piensa un padre. No sé si has visto por ahí a un hijo de un padre rico, y los conocemos como juniors, y ese junior va adquiriendo la mentalidad del padre, va tomando la actitud que tiene su padre. ¿Por qué? Porque va heredando del padre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestra actitud, nuestra forma de pensar, y empezar a pensar como hijos de Dios. En el Salmo 40, verso 1, encontramos una hermosa palabra que es de lo que te quiero compartir y que le pido a Dios que sea de bendición para tu vida, que edifique tu vida. Escribe este salmo un hombre llamado David, un hombre de Dios, un hombre que aprendió muchas cosas de Dios. Y dice la Escritura que anduvo conforme al corazón de Dios, que de la mano de Dios logró grandes victorias, porque la Biblia nos dice que de la mano de Dios haremos proezas. Salmo 60, verso 12. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de aprender esto. Y dice el Salmo 40, verso 1, dice: pacientemente esperé en Jehová. Dice: y Él se inclinó y oyó mi clamor. Como todo padre que sabe escuchar a sus hijos, Dios es un Dios que nos sabe escuchar, que nos escucha nuestras oraciones. Y aquí el salmista habla de la paciencia. Y yo te decía que como hijos de Dios tenemos que ir desarrollando una mentalidad de hijos de Dios. Y algo que tenemos que ir dando fruto, porque es un fruto del Espíritu Santo, es aprender a ser pacientes. Y este día te quiero hablar de 3 enemigos de la paciencia. El salmista David escribe y dice: pacientemente esperé en Jehová. David había aprendido a ser paciente, porque el ser humano por naturaleza somos impacientes. Lo vemos en cualquier actividad de nuestra vida. Queremos que rápido se resuelvan las cosas, que rápido nos atiendan. Y ahora, como somos hijos de Dios, que no dependemos de nosotros mismos, sino que ahora dependemos de Papá Dios, debemos de aprender a ser pacientes, porque el que tiene en sus manos los tiempos es Dios.
El que tiene en sus manos la respuesta a mi necesidad es Dios. Por lo tanto, yo debo de aprender a ser paciente, porque dependo de Dios. Pero no es sencillo ser paciente. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir desarrollando esa mentalidad de hijos de Dios. Y ahí va incluido que debemos de ser pacientes. Pero hay 3 enemigos que están ahí, que son 3 enemigos de la paciencia. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Abraham. El primer enemigo de la paciencia es el tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo pasa y no se detiene? El tiempo pasa y sigue su marcha. Y de pronto nos damos cuenta que ha pasado el tiempo. Y hay ocasiones que estamos esperando algo de Dios. Algo que Dios nos ha prometido. Que nos han hablado de algo que Dios tiene para nosotros. Una bendición que tiene Dios en su palabra para nosotros. Y tenemos que ser pacientes para poder lograr esa bendición. Pero el tiempo pasa. Y miramos pasar el tiempo. Y esto empieza a ser mella en nuestra paciencia. Esto le pasó a Abraham. Abraham, Dios le habló a los 75 años y le dijo que iba a ser padre. Y pasaba el tiempo. Y a los 86 años ya habían pasado 11 años desde que le había dado la promesa a Dios. Había pasado el tiempo. Y el tiempo va a influenciar en la confianza que tenía Abraham en esa promesa. Va a influenciar en esa actitud de espera que tenía Abraham. Y a los 86 años toma una decisión equivocada. Estuvo a punto de perder la bendición que Dios tenía para su vida. Hay ocasiones en que Dios tiene bendiciones para tu vida, para mi vida, pero como no hemos aprendido a ser pacientes, viene el tiempo y de repente nos hace pensar que ya se pasó el tiempo y desistimos de esa espera en la cual nosotros tenemos que tener para lograr lo que Dios nos ha prometido. El primer enemigo es el tiempo. Yo no sé qué estés esperando de Dios, pero quizá ves pasar el tiempo y tú puedes llegar a decir, creo que no se va a dar. Pero si Dios prometió algo, lo va a cumplir. Lo dice Habacuc. Aunque la visión tardare, sin duda, dice, se cumplirá. Si Dios ha prometido algo para tu vida, se va a cumplir en el tiempo de Dios. Y tú tienes que ser paciente, aprender a ser paciente y vencer al tiempo que ves que pasa y no llega a tu respuesta. Pero te voy a hablar de un segundo enemigo que van de la mano. De cuenta que son 3 hermanitos que golpean la paciencia, que vienen a dañar la paciencia de nosotros. Van de la mano. El primero es el tiempo y con él viene el segundo, que es la desesperación. Cuando vemos pasar el tiempo, viene el segundo hermanito a golpear, que se llama desesperación. Segundo enemigo de la paciencia. Abraham se desesperó porque no veía claro. Hay ocasiones en que no vemos nada, pero Dios está trabajando. Hay ocasiones en que no vemos nada, pero dice la Escritura que va a venir la respuesta
Isaías 43, 18 y 19. Dice: yo hago cosa nueva, pronto la conocerás. Ahora no la vemos. Quizás no ves nada de lo que un día Dios habló que iba a dar a tu vida. Pero Dios está trabajando. Dios sin duda está trabajando a tu favor, pero no te has dado cuenta. Quizá hay una señal muy pequeña que para ti no es suficiente, pero ya hay una señal de que Dios está trabajando. Abraham se empezó a desesperar y tomó una decisión equivocada al meterse con aquella mujer, Agar. Hay ocasiones en que nos desesperamos. Y luego viene el tercer enemigo de la paciencia, que vienen de la mano una vez que ya te desesperaste porque viste el tiempo pasar. Viene el tercero, que se llama duda. Y lo primero que piensas es: ¿será cierto que se va a cumplir? ¿Será cierto que me lo va a dar Dios? ¿Será cierto que lo voy a recibir? Y eso no le agrada a Dios, porque eso daña tu fe. Y para poder recibir de Dios necesitamos creer que lo vamos a recibir, pero en el tiempo de Dios. Y para poder recibir necesitamos ser pacientes. Y viene la duda y empiezas a dudar, como Abraham dudó. Pensó que no era con Sara lo que iba a hacer Dios, que era más bien con aquella mujer joven llamada Agar. Dios no hace las cosas fáciles. Las cosas fáciles las hacemos nosotros. Dios hace lo que para nosotros es imposible. Dios hace las cosas que para nosotros son imposibles de que pasen. Por eso se llaman milagros. Dios nos sorprende cuando hace un milagro en nuestra vida. Y Dios quiere sorprenderte con un milagro. Algo que ha prometido para tu vida. Algo que te han dicho que vas a recibir de Él. Pero quizás estás luchando con la paciencia, porque ves pasar el tiempo y te empieza a golpear eso. Y luego viene el otro enemigo, que es la desesperación. Empieza a pensar qué vas a hacer. Tú no tienes que hacer nada, porque lo que está haciendo lo está haciendo Dios. Tú nada más tienes que esperar. Te voy a decir algo. El rey David, que escribe este salmo, él sabía lo que era paciencia. Porque el día que lo fueron a ungir por rey, como Israel, era un chamaco. Lo ungieron y él se volvió al campo a cuidar ovejas. No se fue inmediatamente al palacio a sentarse como rey. Tuvo que pasar un tiempo, y en ese lapso de tiempo él tuvo que saber esperar. Aprender a ser paciente, aunque viera el tiempo pasar, aunque viniera la desesperación, y aunque quizá viniera duda, él se mantuvo firme, porque sabes una cosa, para él no fue fácil llegar al lugar donde Dios le tenía preparado, que era sentarse en el palacio a reinar sobre Israel. Tuvo que pasar mucho tiempo. Tuvo que pasar la persecución del rey Saúl. Tuvo que pasar un tiempo en el cual anduvo allá con los filisteos. Tuvo que pasar un tiempo en el que se metió en una cueva. Tuvo que pasar por muchas situaciones en las cuales él tuvo que aprender a ser paciente y esperar la promesa de Dios. Ahí te dejo esa palabra. Atesórala en tu corazón. Quizá Dios ha hablado algo a tu vida que te va a dar. Tienes que aprender a ser paciente. Y tienes que aprender a vencer estos tres enemigos, que es ver el tiempo pasar, que es que la desesperación venga a tu vida y que la duda venga al pensar que a lo mejor no se va a dar. Padre, bendice a todos los que van a escuchar este mensaje. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús.
Saludos, soy el pastor David Rodríguez Méndez. Dios me los bendiga desde acá, Tampico, Tamaulipas, México. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.